Estamos en Espacio Ciudadano Auditorio con nuestros invitados, Anabel López Sánchez, directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, y el teniente Manuel Guzmán García, hombre experimentado en estas tareas de seguridad pública y prevención al delito. Licenciada Anabel, bueno, las mujeres, ya lo ha comentado usted, desde tiempos inmemorables han sido víctimas de delitos, simple y sencillamente que a veces pues no vemos este tipo de acontecimientos porque, como usted lo comenta, son expresiones que se registran la mayor parte de las ocasiones dentro de cuatro paredes, dentro de la misma casa. Sí, mira, el tema de la seguridad para las mujeres de veras es un aspecto muy complicado porque tiene que ver con la cultura. Y todas las culturas, sea cultura indígena o sea cultura urbana, sea mije, zapoteco, estadounidense, de donde sea, la condición de las mujeres siempre pasa por un asunto de mayor inseguridad. Imaginemos que un par de jóvenes, un hombre y una mujer, van a pasar por un espacio oscuro. Entonces los hombres van a pasar y a lo que le tienen miedo es a que alguien les salga y les quite el teléfono. ¿Saben a qué le tienen miedo las mujeres al pasar por un espacio oscuro? A que las violen. La condición es absolutamente distinta. Hay un ejercicio del poder sobre las mujeres por razones de género, como insisto, por el hecho de ser mujeres. Dos jóvenes, uno que tiene miedo a que le quiten el teléfono y la otra que tiene miedo a que la violen, tiene de fondo una permisividad social contra la violencia, para la violencia contra las mujeres. 42% de las mujeres en este estado hemos vivido algún tipo de violencia. A nivel nacional el porcentaje es más alto. Estas son estadísticas hechas por el INEGI. Y el principal tipo de violencia que las mujeres vivimos es la violencia emocional, es la violencia psicológica, aquella violencia que no se ve pero que se siente y que duele mucho. Y seguida de la violencia física, la violencia patrimonial, y es muy interesante, pero la mayor parte de los distintos tipos de violencia que ocurren en el ámbito de la vida familiar. Por eso hay que trabajar en el área preventiva. Por supuesto. Desde el Instituto de la Mujer Oaxaqueña quiero decirles que nos hemos centrado mucho en el área preventiva. Primero es importante, como decía al principio, hacer visible la violencia. Las mujeres tenemos que aprender a identificar cuando estamos viviendo violencia y los hombres también tienen que aprender a identificar en qué momento están ejerciendo la violencia. Eso nos va a llevar primero a verla, después a denunciarla si es necesario y entonces a combatirla. Hemos también hecho en materia de seguridad un ejercicio muy interesante, teniente, en el sentido de que hemos integrado un equipo de actuación policial especializada, integrado por mujeres. Para nosotras eso es sumamente importante, se llama Mujer Segura, es un equipo de reacción inmediata que a la llamada del 066 o los números de emergencia acuden a intervenir en auxilio de la mujer que está pidiendo ayuda. Y para mí es importante destacarlo porque este equipo de actuación policial mixto, que está integrado por una comandanta de la Procuraduría y equipo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública, de marzo a septiembre había intervenido en más o menos 900 casos. Eso es en realidad fundamental. Estas compañeras tienen capacitación especializada, saben cómo hacerle para intervenir en casos de que las mujeres estén llamando, saben qué hacer, la ruta del MP, en fin. ¿Saben cuál es el resultado? Que para mí también es muy interesante, es que por primera vez a lo largo de toda la historia, los valles centrales han dejado de ser el primer lugar en feminicidio contra las mujeres. Para nosotras esto es relevante porque implica justamente un ejercicio de intervención especializada, con gente que sabe lo que está haciendo, para prevenir delitos más graves. Digo, el hecho de que la mujer ya esté viviendo violencia ya es un delito, pero evita feminicidios. Claro. Teniente, 10 medidas recientemente anunciadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para, dice él, para rescatar, para consolidar este Estado de Derecho. Yo diría que para rescatarlo, porque realmente se ha perdido esta condición. Así es, o sea, no es cosa de darle vueltas al asunto. Estamos dentro de un Estado de Derecho y se debe aplicar la ley. El problema ha estado en que la ley se ha politizado, se ha concesionado.
se ha alterado. Y eso ha traído como consecuencia todas estas manifestaciones marginales a la ley. ¿Qué tiene que hacer la autoridad? Rescatar primero el principio de orden y de autoridad. Y hablar de orden y de autoridad no es represión, ¿eh? Claro. Porque están las leyes. O sea, somos una sociedad de leyes. Somos una sociedad de leyes. Y ahorita se me ocurre algo que me acordé aquí escuchando a la licenciada. Pertenecemos a una sociedad donde a las mujeres les dicen que no se dejen violar, que no se dejen violar, pero al hombre no lo enseñan a no violarlas. Esa es la gran diferencia. Y recuperando lo que me preguntas, México está en un grave riesgo de gobernabilidad. En unos estados más gravemente que en otros, ¿eh? Oaxaca entre ellos. Entonces, siento yo que mientras no se rescate la institucionalidad, poco se va a poder hacer para que se respete el derecho de los terceros, de los que no tienen que ver nada ni con las manifestaciones, ni con los sindicatos, y que han sufrido la agresión permanente en el aspecto físico y patrimonial. Y eso no se vale. Eso no se vale. Está bien que dentro de una democracia se gana con una mayoría y que tienes que darle cabida y escuchar a las minorías. Pero muchas veces las minorías se radicalizan y presionan y ponen a un gobierno en una situación de inercia. El gobierno tal pareciera que tiene pavor de aplicar la ley. Le da miedo recurrir al uso de la fuerza pública que está establecido en la Constitución. Pero yo no digo que esta sea la única medida. También el gobierno, para tener credibilidad, debe dejar de ser corrupto. Claro. Cuando hablamos de instituciones públicas, sobre todo de instituciones encargadas de la tarea de seguridad, de la procuración de justicia, muchas veces se asocia con ese tema, con el tema de la corrupción, con el tema de la complicidad con grupos delincuenciales. Haciendo referencia a este asunto de los derechos humanos, me viene a la mente también, teniente, lo acontecido en el Distrito Federal, licenciada Anabel, cuando estos grupos de anarquistas, de encapuchados, provocan desmanes y un grupo de defensores de derechos humanos hacen prácticamente una cadena, una valla humana para proteger a quienes habían provocado estos desmanes. Aquí hay una confusión en cuanto en qué momento se debe aplicar y respetar las garantías individuales de las personas, pero en qué momento se debe también permitir a las autoridades actuar cuando ya se ha rebasado todos estos límites, teniente, y no hay otra más que la justa aplicación de la ley. Pues si la pregunta es para mí, te quiero decir que yo soy una promotora de la libre expresión. Creo que la gente vivimos en un estado, deberíamos vivir en un país democrático, y en ese país democrático las distintas expresiones tienen que ser permitidas. Me parece muy grave en realidad el comparativo que se hace entre desmanes de unos encapuchados por una puerta, que si bien es histórica y que bueno, yo respeto el patrimonio cultural de la humanidad, cuando lo que se está pidiendo es la aparición de 43 desaparecidos y de muchos, y justicia por muchos asesinados. Yo creo que hay una falsa interpretación y un énfasis mediático en aspectos que en realidad terminan siendo pequeñísimos comparado con la cantidad de impunidad, como bien decía el teniente hace rato, que hay en relación a otros delitos en este país. Hablo de violencia del crimen organizado, no solo de los 43, sino también de los feminicidios en este país. Claro. Teniente, la desaparición de policías municipales, más bien absorbidas por las policías estatales, la creación de este mando único, ¿es la solución para evitar que estas fuerzas policiales se corrompan, se coludan con grupos delincuenciales? Fíjate que yo siento que aquí no se trata tanto de que sea un mando único. Se trata de que sea un mando que sepa mandar. Liderazgo. O sea, mira, después del individuo viene la familia y el vínculo más inmediato es el municipio, si te das cuenta. El ciudadano recorre al municipio por la basura, por sus servicios, por el alumbrado, por lo que tú quieras. Es un vínculo inmediato, es una familiaridad. Entonces yo siento que donde debes poner especial énfasis
de fortalecer, de mejorar, de eficientar y de darle más recursos es al municipio. ¿La federación para qué? O sea, en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, es un policía por cada 2,000 habitantes. Una patrulla por cada 4 colonias. Según esta propuesta federal, va a ser al revés, porque los municipios van a tener que soportar económicamente el ingreso de las policías municipales a las policías estatales. Pero yo nomás te pregunto, en algún tiempo de nuestra vida nos tocó vivir el concepto. Yo nomás te pregunto, y lo digo con todo conocimiento de causa, la capacidad instalada, hablando a nivel estatal, del Estado para darle servicio de seguridad a los 570 municipios. ¿Te parece así cómodamente de a 10 por municipio? Cuéntale. Bien. ¿No? Aquí se tiene que sumar a las instancias de gobierno. O sea, en la medida que exista menos corrupción, en esa medida vamos a avanzar. Pero se necesita de jefes o de autoridades que estén interiorizadas en el concepto. Tú no puedes ser jefe policíaco porque hayas leído una novela o porque hayas visto una película o porque tú sientas, porque desde chiquito que te dijeron que qué querías hacer y te pusieron 2 opciones, o bombero o policía, y te vengan esos recuerdos. La policía dejó de ser un oficio para ser una ciencia, mi querido Antonio. Una ciencia, en donde tiene que ver un montón de conceptos, un montón de tipologías, entre ellas las mujeres. Ahí cuando me piden un consejo, oiga, teniente, ¿cómo le hago para que la violencia en el noviazgo? Pues lo primero que tiene que hacer su hija es saber elegir al novio. Lo primero que tiene que hacer. Y esto requiere educación y un montón de cosas más. Pero estamos dentro de una criminalidad organizada que tal parece son más poderosos que los tribunales y que el propio gobierno. Aquí no se trata de que haya desaparecidos y que no aparezcan. Aquí se trata de quien motivó esa situación debe estar en la cárcel. Ya los tienen en la cárcel y no son capaces de sacarles la verdad o sacarles de los detalles. Pero eso nos habla también de que no quieren. No es porque no puedan, sino porque no quieren. Cuando las autoridades se deciden a actuar, lo hacen. Cuando no, simple y sencillamente no. Vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio. Estamos en Espacio Ciudadano hablando de temas de seguridad pública con nuestros invitados, la licenciada Anabel López Sánchez, directora del IMO, y el teniente Manuel Guzmán García. Vamos y regresamos.